La Tierra. Un mundo de agua. Casi 3/4 partes de su superficie yacen bajo un manto azul de mares y océanos. Para nosotros, se trata de un extraño reino que apenas hemos comenzado a explorar. En sus profundidades habitan seres vivos extraordinarios, cuya forma es el reflejo de un mundo de una inmensa variedad y enormes contrastes. Al igual que los continentes que rodean, nuestros océanos están llenos de historias que contar, secretos que desvelar y personajes que conocer. Este es un viaje a su hermoso pero frágil mundo, donde la lucha por la supervivencia nos brinda imágenes de una elegancia encantadora, un asombroso trabajo en equipo y fascinantes encuentros que revelan la magia del Gran Azul. La magia del Gran Azul. Los 7 continentes. Australia y Oceanía. Oceanía, situada en un rincón del Pacífico, es un continente que, además de Australia, alberga más de 7.000 islas diseminadas a lo largo del océano en una extensión prácticamente del tamaño de Europa. Incluso contando la gran masa de Australia, sigue siendo el continente más pequeño del mundo. En sus aguas se encuentran algunos de los mayores arrecifes de coral del planeta. Son los bosques tropicales del mar. Sus coloridos habitantes viven en estos jardines de coral, que posiblemente sean los más antiguos y diversos de la Tierra. Es un ecosistema de enorme riqueza, vital para la salud de nuestros océanos, que esconde innumerables secretos que podrían reportar enormes beneficios para la humanidad. Pero aunque parezca un paraíso, lo cierto es que un día fue un campo de batalla. Hace algunos años, las aguas, las islas y los cielos de Oceanía fueron el escenario de una sangrienta contienda que dejó a su paso innumerables historias de sacrificio, llenas de coraje, pero sin sentido. Y también dejó una serie de vestigios que nos recuerdan nuestra capacidad para autodestruirnos. Desde entonces, la naturaleza ha recuperado sus dominios y las batallas que hoy se libran tienen como protagonistas a los supervivientes más antiguos de Oceanía. Desde los invasores de la isla a los asaltantes nocturnos, en un mundo en el que no se puede bajar la guardia ni un instante. De entre todas las islas de Oceanía, pocas pueden compararse con este archipiélago de cuento, Palaos. Un conjunto de más de 250 islas que se alzan como torreones sobre las aguas del Pacífico Occidental. Muchas de ellas se formaron a partir de los sedimentos calcáreos procedentes de antiguos arrecifes de coral que emergieron a la superficie a causa del incesante movimiento de las placas terrestres. Bajo las olas y en torno a las islas se suceden los antepasados de esos arrecifes que siguen estando llenos de vida. Estos corales son famosos por albergar una increíble y diversa vida marina que se beneficia de los numerosos espacios habitables que ofrecen. En Palaos se encuentran algunos de los hábitats submarinos con mayor diversidad del planeta. Pero no fueron los tesoros naturales del archipiélago lo que lo hicieron convertirse en un codiciado trofeo del que todos querían apoderarse a toda costa. Durante la Segunda Guerra Mundial,
Su posición estratégica junto a Filipinas lo situó en la primera línea del frente del Pacífico. Los Estados Unidos estaban decididos a arrebatarle el control de estos pequeños riscos a Japón, pero no sospechaban el increíble sacrificio que les iba a suponer. La batalla por la isla de Peleliu fue una de las más sangrientas de la Guerra del Pacífico. En aquella contienda, por apenas 6 kilómetros de tierra árida, las tropas estadounidenses dispararon más de 15 millones de balas y se perdieron más de 12.000 vidas. Hoy en día, las oxidadas máquinas de guerra siguen haciendo guardia, como si su último cometido fuese cerciorarse de que el sacrificio y la valentía de quienes combatieron en aquellas batallas no se olvide nunca. Las aguas que rodean Palaos también han quedado convertidas en un cementerio de buques de guerra. La naturaleza no ha dejado pasar la oportunidad de aprovechar estos pecios, y la vida marina va conquistando poco a poco cada uno de los pedazos de madera de los cascos y barriles rotos. En muchos casos, los restos hundidos se conservan casi intactos, y podemos hacernos una idea de lo que ocurrió en sus trágicos momentos finales. El Hiromaru era un petrolero de la Armada japonesa de 44 metros de eslora que en marzo de 1944 consiguió entrar a duras penas en las aguas de Palaos para resguardarse tras haber sido torpedeado por un submarino estadounidense. Una semana después, los 50 miembros de la tripulación que habían sobrevivido al ataque del submarino perecieron en la ofensiva de un bombardero estadounidense que los alcanzó de lleno. Estos amasijos de regalas y pasarelas de los barcos que se han convertido en el cuartel general de los bancos de peces formaban parte de los buques en los que un día navegaron 250 hombres, sabiendo que estaban en el punto de mira del enemigo y que cada vez que se aventuraban en las aguas del Pacífico podía ser la última. Algunas de las proas siguen de una pieza, aguardando eternamente a completar su misión. Los cascos y las municiones permanecen perfectamente ordenadas, como si esperaran el llamamiento a las armas de un ejército fantasma. Es un espeluznante monumento al inconmensurable sufrimiento humano, que puede ayudarnos a apreciar todo lo bueno que nos depare el futuro sin perder de vista los espantosos episodios de nuestro pasado. Palaos es uno de los lugares de visita obligada para los amantes del submarinismo, y el punto conocido como Blue Corner les plantea un reto particularmente atractivo. Los buceadores tienen que anclarse al arrecife para evitar que los arrastre el torbellino de corrientes marinas que confluyen en esta pared vertical. Esas fuertes corrientes procedentes de las profundidades oceánicas contienen una gran cantidad de nutrientes y reúnen a toda la fauna marina de la zona, desde los pequeños microorganismos hasta los animales más temibles. El tiburón coralero rabinegro y el de puntas negras son de los depredadores más voraces de estos arrecifes. Surcan las invisibles olas de las corrientes esperando la oportunidad de atrapar un bocado a su paso. Son capaces de alcanzar velocidades de hasta 40 kilómetros por hora. Los tiburones de Palaos son unos auténticos privilegiados.
Al año, en todo el mundo se mata a un centenar de tiburones para abastecer el comercio de las aletas de tiburón, con las que se prepara la célebre sopa, lo que ha llevado a muchas especies al borde de la extinción. Como consecuencia, este pequeño país insular fue pionero en convertir sus aguas en una reserva marina de tiburones. Desde entonces, las poblaciones de tiburones y los arrecifes que son fundamentales para su supervivencia no han hecho más que prosperar. La salud del océano depende de la salud de los tiburones. Parece mucho que arriesgar por un carísimo plato de sopa. No muy lejos de allí, Palaos nos ofrece un curioso ejemplo de las posibles consecuencias de eliminar a los depredadores del océano. Estos lagos interiores son de agua marina, aunque están prácticamente aislados del mar abierto. Las medusas doradas, sin la presencia de grandes depredadores como las tortugas que merman sus poblaciones, empezaron a adaptarse y reproducirse. Solo en este lago hay 13 millones de ejemplares. Utilizan la energía que les proporcionan las algas fotosintéticas que viven en sus tejidos para compensar la escasez de alimentos del lago. Sus células urticantes son tan débiles que solo representan una amenaza para las diminutas criaturas presentes en el plancton. Durante el día, las medusas siguen el movimiento de los rayos del sol sobre el lago. La luz solar alimenta las algas que albergan en su cuerpo y de las que ellas obtienen su energía, además de ayudarlas a apartarse de los posibles peligros. Al permanecer bajo la luz del sol y evitar las sombras que proyectan los árboles que crecen junto al lago, las medusas se mantienen alejadas de la zona en la que acechan sus únicos predadores, las anémonas. Estas pueden devorar medusas mucho mayores que ellas, siempre que tengan la suerte de darles alcance con sus tentáculos. Se cree que este lago no tiene más de 12.000 años de antigüedad. Pero ese breve periodo de tiempo ha bastado para que este mundo sin depredadores se convierta en una sopa de medusas. En el archipiélago de Palaos hay otros mundos secretos sumidos en la oscuridad. Esta es la conocida como Cueva del Chandelier, que significa lámpara de araña. El agua de lluvia fue erosionando las paredes calizas de una de las islas durante milenios y moldeando las estalagmitas y estalactitas de su interior. Estas últimas penden del techo como lámparas de araña. Hubo una época en que las cuevas estaban a cielo abierto, pero el nivel del mar ha subido desde entonces y ha cubierto la entrada, que ahora se encuentra a varios metros de profundidad. En este mundo sin luz, solo un puñado de animales han conseguido adaptarse. Conviven con los submarinistas más intrépidos que se atreven a internarse en la oscuridad y la estrechez de estas galerías. Al sudeste de Palaos se sitúa otro archipiélago de mayor tamaño, Papúa Nueva Guinea. Se formó a partir de una cadena de picos volcánicos de gran altura, algunos de los cuales superan los 2.000 metros. Las decenas de islotes y atolones de coral forman una red de praderas submarinas, manglares, dunas, lagunas y llanuras inundables con una próspera vida marina. Es un rincón tan remoto del planeta que aún se siguen descubriendo especies nuevas regularmente.
Algunas de las últimas han sido varias especies de arañas y de ranas, y un roedor lanudo del tamaño de un gato doméstico. Sus densas selvas son uno de los territorios más inexplorados del planeta. Y siguen siendo el hogar de algunos de los pueblos más reservados del mundo. En el interior montañoso de las islas habitan varias comunidades que tienen poco contacto con el mundo exterior e incluso entre ellas. Papúa Nueva Guinea, con más de 700 idiomas nativos, es el país con mayor diversidad lingüística del mundo. Sus habitantes han aprendido a vivir de los recursos naturales de los que disponen. Su costumbre de mascar paan, una mezcla de hoja de bétel y nuez de areca, es más saludable que la nuestra de fumar, aunque tiñe la boca de un brillante color rojo. La relación entre las gentes de Papúa Nueva Guinea y el mar se remonta a 35.000 años. Gracias a lo mucho que valoran sus frutos, se han podido gestionar y preservar algunos de los arrecifes de coral más preciados del planeta. La bahía de Quimbe es uno de los ecosistemas marinos con mayor biodiversidad del mundo. Forma parte del Triángulo de Coral, un área de Oceanía que ocupa menos del 2% de los océanos del planeta, pero en la que se encuentran más del 75% de las especies de coral y más de un tercio de las especies de peces de arrecife de la Tierra. Es posible que se trate del arrecife de coral más antiguo del mundo, cuya diversidad supera a la existente en la gigantesca Gran Barrera de Coral de Australia. Los corales, que casi parecen plantas alienígenas, adoptan todo tipo de formas, tamaños y colores. A su alrededor viven más de 800 especies de peces. Esta diversidad convierte el arrecife en un colorido carnaval submarino. Filamentos largos y delgados. Estructuras planas que parecen marquesinas. Estas esculturas vivientes pueden adoptar todas las formas imaginables. Esta colonia coralina es vital para la salud de nuestros océanos e incluso potencialmente para nuestra propia supervivencia. La variedad de especies de coral que aquí habitan es tal que se podrían emplear para repoblar arrecifes dañados en otros lugares del planeta. Entre la infinidad de especies que lo pueblan, hay algunas que producen sustancias químicas complejas para sobrevivir. Tal vez nos ayuden a nosotros también a encontrar un remedio para algunas de las enfermedades para las que la ciencia aún no ha encontrado una cura. Se podría decir que los arrecifes son los botiquines del siglo XXI, puesto que sus habitantes ya han contribuido a desarrollar tratamientos contra el cáncer, la artritis y el Alzheimer, entre otros. Es probable que si los protegemos debidamente,
descubramos otras propiedades terapéuticas que esconden en su interior. En esta intrincada red de vida, forma y función están perfectamente combinadas, y su contemplación es, sin duda, un bálsamo para el alma. Los jardines de coral de la bahía de Quimbe son de las más hermosas creaciones de la naturaleza, pero como en muchos otros paisajes marinos de Oceanía, los conflictos bélicos que han tenido lugar aquí han dejado huella. Durante la guerra, estas aguas llenas de vida acabaron convertidas en cementerio de combatientes. En la Segunda Guerra Mundial, los cielos de Papúa Nueva Guinea se llenaron de pilotos estadounidenses y japoneses enzarzados en un sangriento juego de hundir la flota. Su principal objetivo era detectar y destruir los acorazados y portaaviones del enemigo. Sin embargo, muchos no lograron regresar. El 26 de diciembre de 1944, el piloto japonés Tomiharu Honda se precipitó a las aguas de la bahía de Quimbe en su caza, un Mitsubishi Zero. El Zero era un avión de combate legendario con una velocidad y maniobrabilidad asombrosas que se había ganado un lugar en la historia en la batalla de Pearl Harbor, y fue el elegido por los kamikazes que realizaban ataques suicidas contra los buques estadounidenses en un intento desesperado por cambiar el rumbo de la guerra. Es probable que el piloto se perdiera en la inmensidad del océano y acabara quedándose sin combustible. El fuselaje está tan bien conservado que los mandos de la cabina están colocados en la posición indicada para realizar un aterrizaje perfectamente controlado. Nadie sabe qué pasó con Tomiharu Honda, pero se dice que no volvió a Japón. Es posible que sobreviviera al accidente aéreo e iniciara una nueva vida en las selvas de Papúa Nueva Guinea. Si bien es cierto que existe una versión más truculenta de la historia que afirma que una de las tribus caníbales que vivían entonces en las islas lo sirvió como banquete ceremonial. Sin embargo, en el supuesto de que su impecable amerizaje a 50 metros de la costa no pudiera salvarlo, al menos ha servido para que su historia no se pierda en el olvido. La bahía de Quimbe no es más que un rinconcito del mar de Bismarck, otro de los vértices del Triángulo de Coral que fue uno de los principales campos de batalla durante la Guerra del Pacífico. Más allá de la selva coralina descansan los restos de un convoy japonés atacado por aviones de combate estadounidenses en una victoria tan aplastante que supuso un importante punto de inflexión en la guerra. Hoy, la vida se mueve con las corrientes. Muchos de estos arrecifes se han formado sobre la superficie de los volcanes submarinos, que se alzan a miles de metros sobre el fondo del océano. La actividad volcánica de la región hace que en el lecho marino se depositen menas de distintos metales. La tecnología moderna nos permite iniciar una nueva fiebre del oro en las profundidades del océano. Ojalá seamos capaces de no dejar que nuestra insaciable avidez por los metales preciosos se lleve por delante la necesidad de preservar los tesoros biológicos que llevan tantos años poblando el mar de Bismarck.
Bajo el arrecife pasa esta escuadrilla de jureles voraces en formación. Estos cardúmenes pueden llegar a estar formados por más de 1500 ejemplares, que durante el día nadan juntos, girando lentamente. Al caer la noche, estos veloces depredadores rompen filas y salen de caza por los arrecifes en grupos pequeños. Pero no son los únicos enemigos que deben vigilar las posibles presas. Las barracudas dientes de sierra se caracterizan por tener rayas a ambos lados del cuerpo. También forman bancos para buscar y acorralar a las presas, que no tienen la más mínima posibilidad de escapar ante estos rapidísimos cazadores dotados de potentes mandíbulas y temibles dentaduras, cuya forma aerodinámica les permite alcanzar los 40 kilómetros por hora. Pero su fama no es nada comparada con la de su primo mayor. La aterradora reputación de la barracuda común se debe fundamentalmente a su afilada sonrisa. Estos cazadores solitarios pueden llegar a medir hasta 2 metros de longitud y a pesar casi 50 kilos. Son peces muy curiosos y suelen estar pendientes de los buceadores. En algunas ocasiones los han atacado porque han confundido el brillo de alguna pieza de joyería que llevaban con los movimientos de un pez herido. Pero es raro que nos muerdan. El mayor peligro que corremos es cuando nos los comemos nosotros. Dado que es un gran depredador, puede acumular sustancias tóxicas presentes en la cadena alimentaria del mar y resultar venenoso e incluso ocasionar la muerte. Tradicionalmente las islas Fiyi han sido el cruce de caminos del Pacífico. Son un conjunto de 300 islas volcánicas, un centenar de ellas pobladas por gentes procedentes de todos los rincones de la cuenca del Pacífico, que forman una población cosmopolita y multicultural. Esta carne envuelta en hojas de taro y cocida con piedras calientes es uno de los platos isleños tradicionales. Las islas están rodeadas por el turquesa de las aguas del Pacífico, en las que podemos ver disfrutar a algunos de los habitantes más juguetones del océano. Sin embargo, sobrevivir en los arrecifes que rodean las islas no es ningún juego. Este paisaje marino se conserva desde hace mucho tiempo, y en él viven algunas de las criaturas más antiguas del planeta. Las esponjas Cestospongia muta parecen chimeneas gigantes. Aunque tan solo crecen unos pocos centímetros al año, con el tiempo llegan a medir 1,5 metros. Las que son del tamaño de un bidón pueden tener unos 200 años, y las verdaderamente grandes, más de 2000, lo que las convierte en uno de los animales más antiguos del planeta. Algunas tienen una anchura tal que en ellas cabría una persona. Las esponjas filtran el agua del mar por sus paredes, que son como una malla de fibras de proteína y diminutas agujas de cristal, y consumen todas las partículas comestibles. Pero, además, las esponjas proporcionan refugio a muchas otras especies que se ocultan en su interior. Aunque los crinoideos prefieren adherirse a la parte exterior, dándoles a estos viejos habitantes del mar un elegante toque de color.
Los corales blandos parecen sacados del rodaje de una película de ciencia ficción. Fiyi es la capital mundial de los corales blandos. A diferencia de los otros corales que contribuyen a construir los arrecifes, no producen esqueletos calcáreos. Están cubiertos por unas espículas que les sirven de protección, como las espinas de una rosa. Puede que parezcan unas peculiares verduras pintadas de vivos colores, pero en realidad, bajo esa inofensiva apariencia, se esconden unos voraces depredadores. Peinan las corrientes con unos diminutos tentáculos urticantes para atrapar todos los pequeños y deliciosos bocados que pasen junto a ellos. Para los minúsculos organismos planctónicos, este apacible jardín de coral es una pared viva de millones de bocas hambrientas dispuestas a devorarlos a la menor oportunidad. Las anémonas también utilizan unos tentáculos venenosos para capturar a sus víctimas. Pero los peces payaso lo han utilizado en su beneficio. Están recubiertos por una membrana mucosa que evita que las células urticantes de la anémona les afecten, de forma que, además, pueden refugiarse entre sus tentáculos. Un hogar estable para una vida familiar bastante complicada. Los peces payaso forman parejas monógamas, pero pueden cambiar de sexo y ser tanto hembra como macho a lo largo de su vida. Si la hembra de la pareja muere, el macho se cambia de sexo para reemplazarla y busca otro macho con el que seguir ampliando la familia. Con la puesta de sol, el ambiente en el arrecife empieza a cambiar a medida que se incorpora el turno de noche. Un gusano árbol de Navidad asoma lentamente por el extremo de su escondite tubular, unas galerías que ha horadado en la pared de un coral vivo. Durante la noche, las aguas que rodean el arrecife se quedan vacías, como si hubiera habido un toque de queda. Para los habitantes de los arrecifes de coral, la noche es peligrosa. Los peces que durante el día no paran un momento, buscan ahora un lugar en el que esconderse. Saben que es el momento en el que los depredadores más implacables salen a cazar. Ninguno se atreve a acercarse a esta zona de los arrecifes porque es territorio de los tiburones oceánicos.
Estos tiburones salen a cazar en grupo. Tienen un cuerpo esbelto y los hocicos planos, y escudriñan el arrecife hasta que dan con los escondrijos de los peces. También tienen las aletas dorsales inclinadas hacia atrás para que puedan reptar hasta el fondo de los corales. Los únicos que pasarán inadvertidos serán los que hayan encontrado o excavado un buen escondite. Cuando el torbellino de mandíbulas hambrientas se disipe, muchas de las oquedades de los corales se habrán quedado vacías. Recientemente, los coloridos arrecifes de Fiyi han atravesado algunas dificultades. La temperatura del agua ha aumentado en los últimos años y se ha producido un fenómeno conocido como descoloramiento de los corales. Cuando el agua está demasiado caliente o demasiado fría, afecta a la simbiosis de los corales con las algas de colores vivos presentes en sus tejidos, hasta que pierden dichas algas. Lo único que queda después es un pálido esqueleto. Los pólipos de los corales sobreviven, pero son muy vulnerables a otras amenazas que podrían acabar con la colonia definitivamente. No obstante, pasado un tiempo, los arrecifes de Fiyi han empezado a recuperarse y ya hay corales nuevos cubriendo muchos de los ejemplares que murieron. La temperatura de los océanos puede llegar a ser un factor decisivo para su supervivencia futura. Entre los arrecifes podemos ver patrullando a algunos de los habitantes más famosos de Fiyi. Los tiburones coraleros robinegros suelen cazar en solitario, pero viven en grupos de entre 5 y 20 ejemplares que suelen moverse en la frontera entre los arrecifes y el mar abierto. Muchos de los integrantes de estos grupos suelen ser hembras preñadas, porque al parecer vienen a estas aguas cálidas y poco profundas para estimular el desarrollo de la media docena de crías que pueden llegar a tener. Los tiburones no parecen inmutarse ante la presencia de los muchos buceadores que acuden a contemplarlos. Aunque de cuando en cuando no está de más dejar claro a todo el mundo quién manda aquí. Estos tiburones no suelen medir más de 2 metros de largo. Son unos depredadores muy rápidos y ágiles y derrochan confianza porque, a menudo, suelen dominar a otras especies de tiburones de arrecife, incluso las de mayor tamaño.
Los tiburones son una pieza clave del arrecife. Al mantener las poblaciones de sus presas bajo control, preservan el delicado equilibrio de este ecosistema, que garantiza la supervivencia de todas las especies. Sin ellos, el equilibrio de este hábitat desaparecería y sería su fin. Los tiburones coraleros rabinegros utilizan el lenguaje corporal para comunicar su estado de ánimo. Si arquean el lomo y bajan las aletas pectorales, significa que es mejor que no te acerques. Como los demás tiburones, tienen un sexto sentido con el que perciben el mundo de una forma que nosotros apenas podemos concebir. Tienen unos sensores eléctricos en el hocico con los que detectan impulsos electromagnéticos de tan solo una milmillonésima parte de un voltio. Los utilizan para elaborar un mapa eléctrico del océano que les permite seguir hasta el más mínimo movimiento de uno solo de los músculos de sus presas. El zumbido eléctrico de una cámara submarina puede hacer que se acerquen a los buceadores. Después de ir adaptándose al medio durante millones de años, la tecnología moderna puede crearles una cierta confusión. Aunque desde el punto de vista del cámara, es una oportunidad única para captar un primer plano inigualable. Supera a la existente en la gigantesca Gran Barrera de Coral de Australia. Los corales, que casi parecen plantas alienígenas, adoptan todo tipo de formas, tamaños y colores. A su alrededor viven más de 800 especies de peces. Esta diversidad convierte el arrecife en un colorido carnaval submarino. Filamentos largos y delgados. Estructuras planas que parecen marquesinas. Estas esculturas vivientes pueden adoptar todas las formas imaginables. Esta colonia coralina es vital para la salud de nuestros océanos e incluso potencialmente para nuestra propia supervivencia. La variedad de especies de coral que aquí habitan es tal que se podrían emplear para repoblar arrecifes dañados en otros lugares del planeta. Entre la infinidad de especies que lo pueblan, hay algunas que producen sustancias químicas complejas para sobrevivir.
tal vez nos ayuden a nosotros también a encontrar un remedio para algunas de las enfermedades para las que la ciencia aún no ha encontrado una cura. Se podría decir que los arrecifes son los botiquines del siglo XXI, puesto que sus habitantes ya han contribuido a desarrollar tratamientos contra el cáncer, la artritis y el Alzheimer, entre otros. Es probable que si los protegemos debidamente, descubramos otras propiedades terapéuticas que esconden en su interior. En esta intrincada red de vida, forma y función están perfectamente combinadas, y su contemplación es, sin duda, un bálsamo para el alma. Los jardines de coral de la bahía. Para los minúsculos organismos planctónicos, este apacible jardín de coral es una pared viva de millones de bocas hambrientas dispuestas a devorarlos a la menor oportunidad. Las anémonas también utilizan unos tentáculos venenosos para capturar a sus víctimas. Pero los peces payaso lo han utilizado en su beneficio. Están recubiertos por una membrana mucosa que evita que las células urticantes de la anémona les afecten, de forma que, además, pueden refugiarse entre sus tentáculos. Un hogar estable para una vida familiar bastante complicada. Los peces payaso forman parejas monógamas, pero pueden cambiar de sexo y ser tanto hembra como macho a lo largo de su vida. Si la hembra de la pareja muere, el macho se cambia de sexo para reemplazarla y busca otro macho con el que seguir ampliando la familia. Con la puesta de sol, el ambiente en el arrecife empieza a cambiar a medida que se incorpora el turno de noche. Un gusano árbol de Navidad asoma lentamente por el extremo de su escondite tubular, unas galerías que ha horadado en la pared de un coral vivo. Durante la noche, las aguas que rodean el arrecife se quedan vacías, como si hubiera habido un toque de queda. Para los habitantes de los arrecifes de coral, la noche es peligrosa. Sumidos en la oscuridad. Esta es la conocida como Cueva del Chandelier, que significa lámpara de araña. El agua de lluvia fue erosionando las paredes calizas de una de las islas durante milenios y moldeando las estalagmitas y estalactitas de su interior. Estas últimas penden del techo como lámparas de araña. Hubo una época en que las cuevas estaban a cielo abierto, pero el nivel del mar ha subido desde entonces y ha cubierto la entrada, que ahora se encuentra a varios metros de profundidad. En este mundo sin luz, solo un puñado de animales han conseguido adaptarse. Conviven con los submarinistas más intrépidos, que se atreven a internarse en la oscuridad y la estrechez de estas galerías.
Al sudeste de Palaos se sitúa otro archipiélago de mayor tamaño, Papúa Nueva Guinea. Se formó a partir de una cadena de picos volcánicos de gran altura, algunos de los cuales superan los 2000 metros. Las decenas de islotes y atolones de coral forman una red de praderas submarinas, manglares, dunas, lagunas y llanuras inundables con una próspera vida marina. Es un rincón tan remoto del planeta que aún se siguen descubriendo especies nuevas regularmente. Algunas de las últimas han sido varias especies de arañas y de ranas, y un roedor lanudo del tamaño de un gato doméstico. Sus densas selvas son uno de los territorios más inexplorados del planeta. Y siguen siendo el hogar de algunos de los pueblos más reservados del mundo. En el interior montañoso de las islas habitan varias comunidades que tienen poco contacto con el mundo exterior e incluso entre ellas. Papúa Nueva Guinea, con más de 700 idiomas nativos, es el país con mayor diversidad lingüística del mundo. Sus habitantes han aprendido a vivir de los recursos naturales de los que disponen. Es probable que el piloto se perdiera en la inmensidad del océano y acabara quedándose sin combustible. El fuselaje está tan bien conservado que los mandos de la cabina están colocados en la posición indicada para realizar un aterrizaje perfectamente controlado. Nadie sabe qué pasó con Tomiharu Honda, pero se dice que no volvió a Japón. Es posible que sobreviviera al accidente aéreo e iniciara una nueva vida en las selvas de Papúa Nueva Guinea. Si bien es cierto que existe una versión más truculenta de la historia que afirma que una de las tribus caníbales que vivían entonces en las islas lo sirvió como banquete ceremonial. Sin embargo, en el supuesto de que su impecable amerizaje a 50 metros de la costa no pudiera salvarlo, al menos ha servido para que su historia no se pierda en el olvido. La bahía de Kimbe no es más que un rinconcito del mar de Bismarck, otro de los vértices del Triángulo de Coral que fue uno de los principales campos de batalla durante la Guerra del Pacífico. Más allá de la selva coralina descansan los restos de un convoy japonés atacado por aviones de combate estadounidenses en una victoria tan aplastante que supuso un importante punto de inflexión en la guerra. Hoy, la vida se mueve con las corrientes. Muchos de estos arrecifes se han formado sobre la superficie de los volcanes submarinos, que se alzan a miles de metros sobre el fondo del océano. La actividad volcánica de la región hace que en el lecho marino se depositen menas de distintos metales. La tecnología moderna nos permite iniciar una nueva fiebre del oro en las profundidades del océano. Ojalá seamos capaces de no dejar que nuestra insaciable avidez por los metales preciosos se lleve por delante la necesidad de preservar los tesoros biológicos. Aunque parezca un paraíso, lo cierto es que un día fue un campo de batalla.
Hace algunos años, las aguas, las islas y los cielos de Oceanía fueron el escenario de una sangrienta contienda que dejó a su paso innumerables historias de sacrificio, llenas de coraje, pero sin sentido. Y también dejó una serie de vestigios que nos recuerdan nuestra capacidad para autodestruirnos. Desde entonces, la naturaleza ha recuperado sus dominios y las batallas que hoy se libran tienen como protagonistas a los supervivientes más antiguos de Oceanía. Desde los invasores de la isla a los asaltantes nocturnos, en un mundo en el que no se puede bajar la guardia ni un instante. De entre todas las islas de Oceanía, pocas pueden compararse con este archipiélago de cuento, Palaos. Un conjunto de más de 250 islas que se alzan como torreones sobre las aguas del Pacífico Occidental. Muchas de ellas se formaron a partir de los sedimentos calcáreos procedentes de antiguos arrecifes de coral que emergieron a la superficie a causa del incesante movimiento de las placas terrestres. Bajo las olas y en torno a las islas se suceden los antepasados de esos arrecifes que siguen estando llenos de vida. Estos corales son famosos por albergar una increíble y diversa vida marina que se beneficia de los numerosos espacios habitables que ofrecen. En Palaos se encuentran algunos de los hábitats submarinos con mayor diversidad del planeta. Pero no fueron los tesoros naturales del archipiélago lo que lo hicieron convertirse en un codiciado trofeo del que todos querían apoderarse a toda costa. Durante la Segunda Guerra Mundial, su posición estratégica junto a Filipinas lo situó en la primera línea del frente del Pacífico. Los Estados Unidos estaban decididos a arrebatarle el control de estos pequeños riscos a Japón, pero no sospechaban el increíble sacrificio que les iba a suponer. La batalla por la isla de Peleliu fue una de las más sangrientas de la Guerra del Pacífico. En aquella contienda, por apenas 6 kilómetros de tierra árida, las tropas estadounidenses dispararon más de 15 millones de balas. Contienen una gran cantidad de nutrientes y reúnen a toda la fauna marina de la zona, desde los pequeños microorganismos hasta los animales más temibles. El tiburón coralero rabinegro y el de puntas negras son de los depredadores más voraces de estos arrecifes. Surcan las invisibles olas de las corrientes esperando la oportunidad de atrapar un bocado a su paso. Son capaces de alcanzar velocidades de hasta 40 kilómetros por hora. Los tiburones de Palaos son unos auténticos privilegiados. Al año, en todo el mundo se mata a un centenar de tiburones para abastecer el comercio de las aletas de tiburón, con las que se prepara la célebre sopa, lo que ha llevado a muchas especies al borde de la extinción. Como consecuencia, este pequeño país insular fue pionero en convertir sus aguas en una reserva marina de tiburones. Desde entonces, las poblaciones de tiburones y los arrecifes que son fundamentales para su supervivencia no han hecho más que prosperar. La salud del océano depende de la salud de los tiburones. Parece mucho que arriesgar por un carísimo plato de sopa. No muy lejos de allí, Palaos nos ofrece un curioso ejemplo de las posibles consecuencias de eliminar a los depredadores del océano. Estos lagos interiores son de agua marina, aunque están prácticamente aislados del mar abierto.
Las medusas doradas, sin la presencia de grandes depredadores como las tortugas que merman sus poblaciones, empezaron a adaptarse y reproducirse. Solo en este lago hay 13 millones de ejemplares. Utilizan la energía que les proporcionan las algas fotosintéticas que viven en sus tejidos para compensar la escasez de alimentos del lago. Sus células urticantes son tan débiles que solo representan una amenaza para las diminutas criaturas presentes en el plancton. Durante el día, las medusas siguen el movimiento de los rayos del sol sobre el lago. La luz solar alimenta las algas que albergan en su cuerpo y de las que ellas obtienen su energía, además de... Las que son del tamaño de un bidón pueden tener unos 200 años, y las verdaderamente grandes, más de 2000, lo que las convierte en uno de los animales más antiguos del planeta. Algunas tienen una anchura tal que en ellas cabría una persona. Las esponjas filtran el agua del mar por sus paredes, que son como una malla de fibras de proteína y diminutas agujas de cristal, y consumen todas las partículas comestibles. Pero, además, las esponjas proporcionan refugio a muchas otras especies que se ocultan en su interior. Aunque los crinoideos prefieren adherirse a la parte exterior, dándoles a estos viejos habitantes del mar un elegante toque de color. Los corales blandos parecen sacados del rodaje de una película de ciencia ficción. Fiji es la capital mundial de los corales blandos. A diferencia de los otros corales que contribuyen a construir los arrecifes, no producen esqueletos calcáreos. Están cubiertos por unas espículas que les sirven de protección, como las espinas de una rosa. Puede que parezcan unas peculiares verduras pintadas de vivos colores, pero en realidad, bajo esa inofensiva apariencia, se esconden unos voraces depredadores. Peinan las corrientes con unos diminutos tentáculos urticantes para atrapar todos los pequeños y deliciosos bocados que pasen junto a ellos. Para los minúsculos organismos planctónicos, este apacible jardín de coral es una pared viva de millones de bocas hambrientas dispuestas a devorarlos a la menor oportunidad. Esta pared vertical. Esas fuertes corrientes procedentes de las profundidades oceánicas contienen una gran cantidad de nutrientes y reúnen a toda la fauna marina de la zona, desde los pequeños microorganismos hasta los animales más temibles. El tiburón coralero rabinegro y el de puntas negras son de los depredadores más voraces de estos arrecifes. Surcan las invisibles olas de las corrientes esperando la oportunidad de atrapar un bocado a su paso. Son capaces de alcanzar velocidades de hasta 40 kilómetros por hora. Los tiburones de Palaos
Son unos auténticos privilegiados. Al año, en todo el mundo se mata a un centenar de tiburones para abastecer el comercio de las aletas de tiburón, con las que se prepara la célebre sopa, lo que ha llevado a muchas especies al borde de la extinción. Como consecuencia, este pequeño país insular fue pionero en convertir sus aguas en una reserva marina de tiburones. Desde entonces, las poblaciones de tiburones y los arrecifes que son fundamentales para su supervivencia no han hecho más que prosperar. La salud del océano depende de la salud de los tiburones. Parece mucho que arriesgar por un carísimo plato de sopa. No muy lejos de allí, Palaos nos ofrece un curioso ejemplo de las posibles consecuencias de eliminar a los depredadores del océano. Estos lagos interiores son de agua marina, aunque están prácticamente aislados del mar abierto. Las medusas doradas, sin la presencia de grandes depredadores como las tortugas que merman sus poblaciones, empezaron a adaptarse y reproducirse. Solo en este lago hay 13 millones de ejemplares. Utilizan la energía que les proporcionan las algas fotosintéticas que viven en sus tejidos para compensar la escasez de alimentos del lago. Sus células urticantes son tan débiles que solo representan una amenaza para las diminutas criaturas presentes, y se ha producido un fenómeno conocido como descoloramiento de los corales. Cuando el agua está demasiado caliente o demasiado fría, afecta a la simbiosis de los corales con las algas de colores vivos presentes en sus tejidos, hasta que pierden dichas algas. Lo único que queda después es un pálido esqueleto. Los pólipos de los corales sobreviven, pero son muy vulnerables a otras amenazas que podrían acabar con la colonia definitivamente. No obstante, pasado un tiempo, los arrecifes de Fiyi han empezado a recuperarse y ya hay corales nuevos cubriendo muchos de los ejemplares que murieron. La temperatura de los océanos puede llegar a ser un factor decisivo para su supervivencia futura. Entre los arrecifes podemos ver patrullando a algunos de los habitantes más famosos de Fiyi. Los tiburones coraleros rabinegros suelen cazar en solitario, pero viven en grupos de entre 5 y 20 ejemplares que suelen moverse en la frontera entre los arrecifes y el mar abierto. Muchos de los integrantes de estos grupos suelen ser hembras preñadas, porque al parecer vienen a estas aguas cálidas y poco profundas para estimular el desarrollo de la media docena de crías que pueden llegar a tener. Los tiburones no parecen inmutarse ante la presencia de los muchos buceadores que acuden a contemplarlos. Aunque de cuando en cuando no está de más dejar claro a todo el mundo quién manda aquí. Entonces,
La naturaleza ha recuperado sus dominios y las batallas que hoy se libran tienen como protagonistas a los supervivientes más antiguos de Oceanía. Desde los invasores de la isla a los asaltantes nocturnos, en un mundo en el que no se puede bajar la guardia ni un instante. De entre todas las islas de Oceanía, pocas pueden compararse con este archipiélago de cuento, Palaos. Un conjunto de más de 250 islas que se alzan como torreones sobre las aguas del Pacífico Occidental. Muchas de ellas se formaron a partir de los sedimentos calcáreos procedentes de antiguos arrecifes de coral que emergieron a la superficie a causa del incesante movimiento de las placas terrestres. Bajo las olas y en torno a las islas se suceden los antepasados de esos arrecifes que siguen estando llenos de vida. Estos corales son famosos por albergar una increíble y diversa vida marina que se beneficia de los numerosos espacios habitables que ofrecen. En Palaos se encuentran algunos de los hábitats submarinos con mayor diversidad del planeta. Pero no fueron los tesoros naturales del archipiélago lo que lo hicieron convertirse en un codiciado trofeo del que todos querían apoderarse a toda costa. Durante la Segunda Guerra Mundial, su posición estratégica junto a Filipinas lo situó en la primera línea del frente del Pacífico. Los Estados Unidos estaban decididos a arrebatarle el control de estos pequeños riscos a Japón, pero no sospechaban el increíble sacrificio que les iba a suponer. La batalla por la isla de Peleliu fue una de las más sangrientas de la Guerra del Pacífico. En aquella contienda, por apenas 6 kilómetros de tierra árida, las tropas estadounidenses dispararon más de 15 millones de balas y se perdieron más de 12.000 vidas. Hoy en día, las oxidadas máquinas de guerra siguen haciendo guardia, como si su último cometido fuese cerciorarse de que el sacrificio y la valentía de quienes combatieron en aquellas batallas no se olvide nunca. Las aguas que rodean Palaos también han quedado convertidas en un cementerio de buques de guerra.